Pasó un cuarto de siglo desde que 20 pioneros fundaran la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Y en ese sentido, el Congreso de APRESID, sin lugar a dudas, es el lugar ideal para analizar los desafíos que se plantean en el futuro, pero sin olvidar el pasado, con las problemáticas de malezas resistentes, la producción de energía a partir de biomasa, la biotecnología y la comunicación que se tiene que dar hacia la comunidad. Nuevas temáticas que se ponen sobre el tapete, sobre todo en una organización renovada. A 25 años de su nacimiento institucional, APRESID ya empieza a incorporar a los hijos de sus padres fundadores. Durante el 22º Congreso de la organización, Pilo Giraudo, hija de uno de los pioneros y actual presidenta, explica los desafíos que se plantean para los próximos años. Los primeros 25 años fue el cambio total a nivel tecnológico, ¿no? Y cultural, arrancando por romper el paradigma de miles y miles de años de una agricultura bajo labranzas, pasar a la siembra directa fue un gran desafío. Y después, implementando la siembra directa, trabajamos con la naturaleza, entonces se suceden permanentemente distintos desafíos que hay que buscar soluciones y alternativas para ir sorteándolas y seguir en esta mejora continua en nuestra producción. Hoy en día te diría que se fueron ajustando las tecnologías para cada una de estas posibilidades, porque primero fue la siembra directa, después fue frenar la erosión de los suelos, después fue captar mejor el agua, después fue ser más eficiente en el uso del agua, después fue el manejo integrado de malezas, plagas y enfermedades, ajustando todo lo que es el uso responsable de fitosanitarios y hoy en día también la incorporación del uso responsable de las tecnologías en general. La verdad que con una gran preocupación de usar las nuevas tecnologías en forma masiva, olvidándonos que las tecnologías son específicas para situaciones en particular, para dar respuesta a problemáticas diferenciales y de esa manera no solo nosotros los productores, no solo los técnicos asesorando en ese sentido, sino también las compañías proveedoras de insumos tienen que tener responsabilidad en el sentido de mantener un abanico de posibilidades para evitar esta adopción masiva que en definitiva va en contra de todos nosotros. Pero todo eso no es que lo hayamos terminado, porque por supuesto que es un proceso que está en evolución y en mejora permanente. Creo que ya está instalado eso no solo dentro de APRESID, sino también a nivel de los productores en general. Y ahora, más allá de lo productivo, ¿cuál es el próximo desafío que se está planteando APRESID con la comunidad? Nosotros hasta ahora siempre estábamos muy cerrados en que éramos técnicos y como institución técnica no nos ocupábamos de otras problemáticas. Y hoy en día y a través de la experiencia de varios años nos damos cuenta que tenemos que interactuar no solo con otras instituciones y otras organizaciones, sino definitivamente trabajar con mucha fortaleza con el Estado, no solo con el Estado nacional, sino provincial y local. Y en ese sentido, sin lugar a dudas, va a ser el desafío de cómo hacer esa vinculación para los próximos años. Nosotros venimos teniendo una gimnasia, un ejercicio en ese sentido, pero sin duda tenemos muchísimo camino para recorrer. Nosotros quisiéramos llegar en 5 o 10 años a ser aliados estratégicos del Estado, donde podríamos dar tranquilidad, dar garantía de producción necesaria, no solo para dar seguridad alimentaria para nuestro país, sino para el mundo que nos lo demanda, y de esa manera también encontrarnos con la sociedad. APRESID trabaja desde hace 25 años en calidad de vida para todos, porque ni más ni menos en poder producir cantidad y calidad cuidando el medio ambiente. Y entonces pensando en seguridad alimentaria, agua limpia, suelo, aire no contaminado, suelos fértiles, productivos. De esa manera, sin lugar a dudas, tenemos mucha responsabilidad nosotros de poder hacerlo, de conectarnos y de poder tener llegada. Casi que soñamos con un círculo perfecto en donde la sociedad ella misma le exigiera al Estado que tenga reglamentación y políticas que nos exija a nosotros, a los productores, la aplicación de estas buenas prácticas agrícolas que pregonamos como camino cierto para lograr la producción sustentable. Y cuando hablamos de sustentabilidad pensamos en todos los ejes, pensamos en lo productivo y en lo económico, también pensamos en lo ambiental protegiendo los recursos y fundamentalmente en el desarrollo social, y para nosotros lo más importante es el desarrollo de las comunidades en las que vivimos. Las nuevas tecnologías
constituyen un pilar para el desarrollo agropecuario, que no solo hace foco en producir granos, sino también energía y materias primas sustentables. Sin duda que la biotecnología es la ciencia clave, o sea, viene siendo la ciencia clave y es la ciencia clave de vistas al futuro. La resistencia que hay a la biotecnología te das cuenta que es por desconocimiento. La mayoría de las personas que se resiste a la tecnología, cuando te toca intercambiar y comentar de qué se trata y para qué sirve, cómo se utiliza y todos los mecanismos de la transgénesis, la verdad que todas las personas cambian inmediatamente de posición. O sea, la biotecnología es la ciencia que nos da la posibilidad de producir en lugares donde en otros momentos hubiese sido imposible. Es la tecnología que nos da la posibilidad de producir cada vez más con menos insumos, en el sentido de herbicidas, insecticidas, pensando en la posibilidad de producir con menos agua o en suelos que tienen limitantes por salinidad, y también la posibilidad de usar menos fertilizantes, con el aditamento de que también podés hacer producciones con nutrientes tipificados, ¿no es cierto?, dentro de la semilla, o también para lo que es la biodegradación. Nosotros siempre decimos, por un lado tenemos una enorme responsabilidad como gerenciadores de la fotosíntesis, ¿no? Nosotros tenemos que ser súper eficientes en captar esa energía solar, absorber el dióxido de carbono del aire y transformarlo en la mayor cantidad de biomasa, pero en ese sentido no nos podemos quedar. Nosotros también tenemos que ver cómo direccionamos eso. Nosotros lo que decimos es cómo se direcciona ese flujo de carbono que producimos, porque justamente pensando en todas estas alternativas de la biotecnología, esta es una de las áreas claves para encontrarnos con la sociedad en la comunicación. Giraudo repasa la relación que ha tenido el sector agropecuario con la sociedad y propone un cambio. Bajo mi punto de vista, lo peor que hicimos, y que el golpe fue en la 125, es que nosotros, el campo, vos pensás en el campo, en tu problema, en el riesgo que es tu negocio, y en las comunidades en las que vivimos, en el sentido muy chico, y ni nos mirábamos con las otras actividades, y estábamos siempre haciendo reclamos o quejándonos, que por eso también tenemos varios rótulos merecidos de nuestra propia actividad. Y por supuesto el mejor rótulo que teníamos es no te metas, porque en la política no había que meterse, mucho menos nosotros que somos técnicos. Y con la 125 nos dimos contra la pared, porque nos dimos cuenta del enorme costo que era no estar vinculados ni siquiera entre nosotros mismos dentro de la comunidad agroalimentaria. Entonces ese fue el primer paso, y después darnos cuenta que cómo le vamos a pedir a la sociedad que confíe en nosotros si nosotros nunca salimos a contar lo que hacemos, cómo lo hacemos. La historia de APRESID es tan espectacular, es un desafío y un logro impresionante, es un orgullo argentino. O sea, si nosotros hacemos ese ejercicio de acercarnos, de trabajar con distintas actividades y distintos ejes, no tengo ninguna duda que vamos a terminar entendiéndonos entre todos, porque en definitiva es lo que nos viene aconteciendo desde que nos decidimos a participar en distintos ámbitos y en los políticos también. Lo que nos damos cuenta es que son mucho más los puntos de consenso que los disensos, y que nos tenemos que concentrar en eso. Estamos completamente convencidas. APRESID ahora está lista y madura para dar otro paso, y que es el de la participación. Así que ojalá podamos contar los próximos años de la institución con la valentía, con la idoneidad, con el compromiso y la dedicación, y por sobre todas las cosas la pasión y alegría que le pusieron los pioneros a los primeros 25.